Historias de Jack. Empezamos. El olor a sangre caliente nunca me había molestado, hasta aquella noche. Soy enfermero en la unidad de maternidad de un hospital mediano en la costa este de Estados Unidos. 8 años asistiendo partos, te acostumbran a casi todo. Al llanto desgarrador de una madre primeriza, al silencio inquietante de un recién nacido que tarda en respirar, al sudor, la sangre y el olor metálico que se queda pegado en la garganta. Pero hay algo que casi nadie fuera de este mundo conoce. Cada nacimiento trae consigo algo más que un bebé, algo que oficialmente se considera un desecho. La placenta. Para nosotros no es más que un órgano que se guarda en una bolsa roja de residuos biológicos y se tira. O al menos, eso pensaba. Era octubre, madrugada, y el hospital estaba más silencioso de lo habitual. Afuera llovía y el agua golpeaba contra los ventanales de la sala de partos como si quisiera entrar. Mi compañera de turno, Clara, llevaba el pelo recogido en un moño deshecho y los ojos rojos de cansancio. Llevábamos juntos suficientes noches como para saber cuándo algo la estaba inquietando. Esa noche teníamos 2 partos programados con pocas horas de diferencia. El primero fue rápido. La madre lloró, el padre grabó con el móvil como si fuera el momento más puro de sus vidas. Yo recogí la placenta, la metí en la bolsa roja, cerré la cremallera plástica y la dejé en el carrito junto a las gasas usadas. Fui a buscar material limpio y cuando regresé, la bolsa había desaparecido. Miré alrededor, revisé el contenedor rojo del pasillo. Nada. Pregunté a un celador. Negó con la cabeza. Entonces me giré hacia Clara. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si esperara que yo mismo me respondiera. Jack, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa realmente con esas bolsas? Preguntó con un tono que no era de broma. No contesté, porque en ese instante no supe si quería saberlo. El segundo parto fue más complicado. La mujer se retorcía, apretando la mano de su pareja hasta casi romperla. El bebé tardó en llorar. Yo estaba centrado en él, asegurándome de que respiraba bien, cuando vi, de reojo, algo extraño. Clara no había usado la bolsa roja. La placenta estaba dentro de una caja blanca de poliestireno, cerrada con cinta adhesiva gris. ¿Qué es eso?, pregunté, intentando sonar despreocupado. Ella no respondió de inmediato. Me miró fijamente, como si midiera el peso de sus palabras. «Es para un envío», dijo finalmente. No me dio más explicaciones. Horas después, en la sala de descanso, Clara encendió un portátil viejo, lleno de marcas y pegatinas despegadas. No era del hospital. Abrió un navegador que no reconocí y comenzó a escribir direcciones largas y confusas. Minutos después, estábamos en un sitio que parecía sacado de una película. Fondo negro, letras verdes, menús en idiomas que no entendía. «Es la otra red», susurró. «La Deep Web». Allí, en un foro con hilos interminables, vi imágenes que me revolvieron el estómago. Trozos de carne, empaquetados al vacío, con etiquetas precisas. Origen caucásico, parto natural, conservada en frío 4 horas, lista para envío. Y al lado cifras que se me antojaron absurdas. $5,000, $8,000. «En Asia pagan una fortuna», dijo Clara en voz baja. «Clínicas privadas, centros de belleza. Algunos creen que comiéndolas prolongas la vida». Sentí que el café que estaba bebiendo me sabía a hierro. No era solo lo que estaba viendo, sino la naturalidad con la que me lo contaba. En los días siguientes, empecé a fijarme más. Noté que no todas las placentas llegaban al contenedor de residuos. Algunas desaparecían antes, discretamente, y Clara no era la única. Había un par de enfermeros más que, sin decir palabra, intercambiaban miradas rápidas y pequeñas cajas blancas. Una madrugada, el supervisor pidió que le ayudáramos en el sótano. Allí está el almacén de residuos biológicos, un lugar frío y con un olor penetrante a cloro y algo más, algo rancio. Al fondo, junto a las estanterías de material estéril, vi un congelador industrial sin etiquetas. Estaba conectado a un generador propio,
como si no quisiera depender de la corriente del hospital. Clara lo abrió con la naturalidad de quien abre su nevera. El aire helado salió en una bocanada blanca. Dentro, apiladas, había decenas de cajas como la que le había visto usar. Todas iguales, cerradas con cinta gris, formando una pared ordenada y silenciosa. «El envío es mañana», dijo ella sin mirarme. No supe qué responder. Solo escuchaba el zumbido constante del congelador, un sonido grave que parecía quedarse pegado en mis oídos. Salimos de allí como si nada. Pero esa imagen, esas cajas, no me abandonaron en toda la noche. Esa noche, después de ver el congelador, no dormí. Cerraba los ojos y veía las cajas blancas, como lápidas pequeñas, alineadas con precisión. El vapor del hielo seco me parecía humo escapando de un crimen recién cometido. No había nada sobrenatural en esas imágenes, pero aún así me daban más miedo que cualquier pesadilla. Pasé varios días con una sensación extraña, como si llevara algo sucio pegado a la piel. No podía sacarme de la cabeza la idea de que, en algún lugar lejano, alguien esperaba esas cajas con impaciencia. Así que empecé a buscar por mi cuenta. En mi portátil, usando las mismas rutas que había visto con Clara, me adentré en foros de la Deep Web. Al principio era como caminar en una ciudad desconocida llena de callejones sin salida, enlaces rotos, mensajes cifrados, hilos que parecían abandonados. Pero poco a poco fui encontrando la parte más oscura. Allí, un usuario con avatar de máscara antigás narraba con precisión cómo funcionaba el negocio. Decía que las placentas eran recogidas en hospitales de todo el mundo. Se congelaban en cuestión de minutos y se enviaban bajo documentación falsa. Muestras para investigación biomédica. Los envíos cruzaban océanos, pasaban aduanas con sobornos y llegaban a laboratorios clandestinos o a restaurantes exclusivos que las servían a clientes privados. Lo que me dejó helado fue leer sobre los lotes premium. Placentas procedentes de madres con dietas estrictas, sin alcohol ni drogas, con controles médicos exhaustivos. Cada una podía alcanzar precios de más de $10,000, como si las mujeres fueran animales de cría y sus hijos, un mero trámite para obtener lo que de verdad querían. Clara no tardó en hacerme su propuesta. Una tarde, mientras limpiábamos instrumental, me dijo con total calma: «Solo tienes que declarar que la bolsa roja se rompió y que el contenido se incineró. $2,000 en efectivo por cada una». El número retumbó en mi cabeza. $2,000 por un gesto. Ningún riesgo, según ella. Nadie se enteraría. El hospital no rastreaba individualmente el destino de cada bolsa. Intenté decirle que no, pero esa noche, al llegar a casa, estuve mirando mis facturas, mi cuenta bancaria, la hipoteca. Me convencí a mí mismo de que hacerlo una sola vez no me convertía en uno de ellos. Acepté. Fue un parto sin complicaciones. Guardé la placenta en la caja blanca. Firmé el papel de descarte como si nada. Al terminar mi turno, Clara me dio un sobre con billetes viejos, que olían a humedad y a un leve aroma químico que no supe identificar. Me dijo que nunca los ingresara en el banco, que los gastara poco a poco. Esa noche dormí, pero tuve un sueño inquietante. Un comedor lujoso, con gente elegante riendo y comiendo algo envuelto en hojas verdes. Me desperté con la sensación de haber estado allí de verdad. Las semanas pasaron. Repetí el procedimiento 3 veces más. Cada vez el sobre era idéntico, cada vez el silencio posterior más pesado. Dejé de hablar con Clara de otros temas. Lo único que parecía unirnos era el congelador del sótano y las cajas blancas. Entonces llegó la mañana en que todo se torció. La policía apareció en el hospital. No preguntaban por nosotros, sino por la desaparición de material médico costoso. Pero yo no podía dejar de pensar en que en cualquier momento abrirían el congelador. No lo hicieron. El generador seguía zumbando, inmutable, como si se burlara de mi miedo. Clara empezó a mostrarse diferente. Evitaba el contacto visual. Trabajaba con guantes incluso en la sala de descanso. Una noche, mientras colocaba una de las cajas en el congelador, se cortó con un bloque de hielo seco. Vi la herida, una línea blanca que enrojeció de inmediato. Me pidió que no dijera nada. Su voz temblaba, algo que nunca le había escuchado.
Al día siguiente no se presentó, tampoco el siguiente. Una semana después, me enteré de que había muerto en su casa. Paro cardíaco repentino, dijeron. Nadie preguntó más. Yo no lo creí. Seguí trabajando un tiempo, pero cada vez que pasaba cerca del sótano, sentía que el aire se volvía más frío. Empecé a notar cosas raras. Un hombre con acento extranjero preguntando por el personal de envíos. Un olor dulzón en una de las salas que no logré identificar. Cajas nuevas que aparecían sin que yo las hubiera visto llegar. Un día, durante el turno de madrugada, escuché voces en el sótano. Bajé con cuidado. No eran enfermeros ni celadores. Dos hombres, con guantes negros y acentos distintos, estaban cargando las cajas en un carrito. No me vieron. Uno de ellos reía mientras decía algo sobre la cosecha de esta semana. Me marché antes de que me descubrieran. Poco después, dejé el hospital. El dinero que gané lo guardé en un cajón. No lo toqué, no por miedo a que me atraparan, sino porque cada vez que lo veía, me imaginaba las manos que lo habían contado antes que yo. Hoy cuando me conecto a Internet, a veces me pregunto si detrás de alguna puerta digital, alguien sigue publicando fotos de esas cajas. Y si en algún rincón de Asia, una persona rica abre un paquete procedente de mi antiguo hospital, sin saber, o quizás sabiendo, lo que realmente contiene. Lo peor es que sé que nunca podré olvidarlo, porque una vez entras, no sales. Si esta historia te ha dejado pensando, imagina las que no se cuentan. Apóyame con un like, suscríbete para más relatos como este y déjame en los comentarios qué crees que harías tú si te ofrecieran entrar en una cadena como esta. Nos vemos en la próxima, si es que salimos. Desde niño, la tecnología fue mi refugio y mi obsesión. Pasaba horas frente a la pantalla, explorando programas, desarmando software, intentando comprender cada línea de código como si fueran secretos escritos en un idioma que solo yo podía descifrar. Con el tiempo, la curiosidad me llevó más lejos de lo que debía. Los rincones de Internet que visitaba no eran aptos para cualquiera. Al principio eran simples foros de programación, luego comunidades de hacking ético y finalmente, lugares que nadie a mi alrededor se atrevía siquiera a mencionar. La Deep Web era un mito para la mayoría, un rumor aterrador, y para mí, una promesa de conocimiento prohibido. Aprendí a moverme con cautela. Navegadores especiales, redes encriptadas, proxies que cambiaban mi identidad digital. Cada capa de protección era una puerta hacia algo que no podía imaginar. Fue en uno de esos foros donde conocí a Lucas, un usuario cuya reputación era legendaria. Decía haber accedido a servidores que contenían secretos que ningún humano debería conocer, información que podía destruir gobiernos y vidas. Al principio dudé de sus historias, pero cada archivo que me enviaba, cada instrucción que seguía, me demostraba que no era un juego. Estaba entrando en un mundo donde la línea entre la realidad y la paranoia se borraba lentamente. Lucas me habló de un lugar al que llamaba Cuerpo Frío. No era un foro común ni un mercado negro. Era un archivo vivo de horrores digitales. Nadie hablaba de él sin temor, y quienes lo hacían parecían sentirse observados incluso al mencionarlo. Según Lucas, contenía todo tipo de secretos inimaginables. Crímenes que jamás llegaron a los periódicos, experimentos humanos que desafían la ética, registros de desapariciones y videos que nadie debería ver. Me advirtió que algunos archivos podían alterar la mente de quien los abría, pero mi curiosidad era un motor que no podía detener. La primera vez que ingresé, la interfaz era minimalista, casi medieval en su diseño, solo texto y enlaces cifrados. Lo primero que noté fue un patrón inquietante. Los usuarios hablaban en clave, y sus respuestas parecían anticipar mis movimientos, como si alguien estuviera leyendo mis pensamientos. Encontré foros donde se discutían métodos para manipular a otras personas, técnicas para desaparecer digitalmente y formas de borrar registros de identidad. Entre todos esos archivos, uno me llamó especialmente la atención. Estaba etiquetado como El Observador. Abrirlo fue un error que nunca olvidaré. No era un archivo común.
Era un registro en tiempo real de actividad dentro de la Deep Web. Mostraba conexiones de usuarios anónimos, ubicaciones aproximadas, datos de sus dispositivos, incluso patrones de búsqueda. Era imposible, y aún así allí estaba, ante mis ojos. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Desde entonces, empecé a notar cosas extrañas, luces que parpadeaban en mi habitación sin motivo, sonidos de notificaciones que no existían, mensajes que aparecían en foros justo después de que yo pensaba en ciertas preguntas. Una noche, mientras intentaba borrar rastros de mi navegación, la pantalla se tiñó de rojo y apareció un mensaje que me heló la sangre. Te hemos estado observando desde el primer clic. No había manera de que alguien supiera de mí. Mi corazón latía desbocado mientras el cursor parpadeaba, como burlándose de mi miedo. Intenté apagar la computadora, desconectarla, incluso reiniciarla, pero era inútil. La sensación de ser vigilado se volvió tangible. Un peso invisible que me seguía en cada paso, incluso fuera de la habitación. Pasaron días en los que no podía dormir. Cada sonido me hacía saltar. El zumbido de un ventilador, el crujido del piso, el roce de las persianas, y cada vez que encendía la computadora, había un rastro nuevo de actividad que yo no había iniciado, correos que nunca envié, foros que no recordaba haber abierto. Lucas desapareció de repente, dejando solo un mensaje críptico en el foro. Algunas puertas no deben abrirse. Si lo haces, ellos vendrán. A pesar de la advertencia, mi curiosidad no se detuvo. Volví a cuerpo frío, y esta vez los archivos eran más activos, más interactivos. Algunos contenían videos con voces que parecían susurrar mi nombre, otros documentos que describían situaciones idénticas a lo que estaba viviendo. Comprendí entonces que no se trataba solo de información. Había algo en esa red que me estaba rastreando, que conocía mis miedos y los usaba contra mí. La habitación se volvió un laberinto de paranoia. Cada sombra parecía moverse, cada reflejo en la pantalla era un espectro. Sabía que estaba jugando con algo que no comprendía, pero la adicción a lo prohibido era más fuerte que el miedo. Esa primera exploración de la Deep Web me cambió para siempre. Entendí que algunos secretos no son solo información, sino trampas invisibles que pueden devorar la mente de quien se atreve a mirarlas. Después de aquel primer contacto con Cuerpo Frío, sentí que mi vida se había dividido en dos. El mundo real, donde cada sonido y sombra me parecía una amenaza, y el mundo digital, donde la Deep Web me observaba, me estudiaba y de algún modo jugaba conmigo. Dormir se volvió imposible. Mis noches eran largas sesiones frente a la pantalla, mis ojos enrojecidos y mi mente atrapada entre la fascinación y el terror. Cada enlace abierto, cada archivo descargado, era un hilo más que me ataba a algo que no podía comprender ni controlar. Una madrugada, mientras exploraba un subforo que parecía dedicado únicamente a la vigilancia de usuarios, noté que había un patrón en los archivos. Imágenes de lugares que yo conocía, calles de mi ciudad, mi propia casa desde ángulos que solo alguien dentro de ella podría conocer. No podía ser coincidencia. El miedo se mezcló con una sensación de inevitabilidad. Alguien o algo me estaba siguiendo incluso fuera de la computadora. Mi respiración se volvió pesada y mis manos temblaban mientras los archivos mostraban secuencias de video de mi rutina diaria, grabadas en momentos en los que no podía haber cámaras. Intenté desconectarme por completo. Apagué el router, desenchufé la computadora, incluso tiré mi teléfono lejos. Pero era inútil. Una noche, al despertar sobresaltado, encontré un mensaje escrito en la pantalla de mi computadora que estaba apagada y sin corriente. No hay escapatoria, te hemos esperado. El pánico me consumió. Comencé a sentir movimientos detrás de mí, pasos silenciosos, respiraciones que no eran mías. Cada ventana cerrada, cada puerta bloqueada, parecía inútil. El miedo me seguía y se infiltraba en cada rincón de mi hogar. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Saltos repentinos, sudor frío, mirada paranoica. Ya no sabía distinguir entre la realidad y la manipulación digital. Buscando respuestas,
Traté de reconstruir el rastro de Lucas, pero todas sus cuentas desaparecieron. Sus mensajes se borraron y cualquier referencia a él en la Deep Web parecía haber sido eliminada o modificada. Fue entonces cuando me topé con un nuevo archivo, un documento titulado simplemente El Visitante. Contenía instrucciones para un ritual digital que supuestamente abría puertas a lo que observa desde la red. La advertencia era clara. Quienes lo realizaban no volvían a ser los mismos, y algunos desaparecían sin dejar rastro. Sin embargo, la obsesión por entender lo que me perseguía fue más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Seguí las instrucciones al pie de la letra. La pantalla se llenó de símbolos y códigos que parecían moverse por sí solos, formando patrones hipnóticos y perturbadores. Fue entonces cuando escuché la primera voz, un susurro bajo, casi ininteligible, que repetía mi nombre. El sonido parecía salir de todas partes: la computadora, las paredes, el aire mismo. El terror me inmovilizó mientras la voz se intensificaba y la habitación empezó a transformarse a mi alrededor. Sombras que no tenían fuente, objetos que cambiaban de lugar, reflejos que no coincidían con la realidad. Al tercer día de ese ritual, comprendí que no estaba solo. Algo invisible compartía mi espacio, un ente que se alimentaba de mi miedo y observaba cada pensamiento. Cada archivo nuevo que abría parecía anticipar mis movimientos, mostrando escenas de mi vida que aún no habían ocurrido. Era como si la Deep Web no solo registrara el pasado, sino que manipulara el presente y predecía el futuro. Los signos de mi paranoia se intensificaron. Comencé a recibir mensajes en foros que nunca visité, correos de cuentas inexistentes y hasta imágenes de mí mismo durmiendo, tomadas desde ángulos imposibles. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Insomnio total, delirios, conversaciones conmigo mismo intentando diferenciar lo real de lo virtual. Mis amigos comenzaron a notar cambios. Me aislé por completo, temiendo que cualquier interacción humana pudiera ser un registro más en los archivos que me perseguían. Una noche, mientras revisaba los registros de actividad en mi computadora, encontré algo que me heló la sangre. Mi propio nombre estaba en la lista de usuarios observados, pero con una fecha que aún no había llegado. Un futuro que ya estaba siendo registrado, un destino que parecía inescapable. Intenté eliminar la computadora, quemarla incluso, pero los registros permanecían intactos, como si nada de lo que hiciera pudiera romper la conexión con lo que me acechaba. Fue entonces cuando comprendí la cruel verdad. La Deep Web no era solo una red, ni un lugar prohibido, ni un conjunto de archivos corruptos. Era una entidad consciente que se alimentaba de la curiosidad y el miedo, y yo había sido su presa. Cada intento de escapar solo me acercaba más. Cada archivo abierto me hundía en su mundo, hasta que la línea entre mi vida y su dominio se borró por completo. Hoy, mientras escribo esto, sé que me leen. Sé que cada palabra que plasmo será rastreada, observada, registrada. Ya no importa si alguien más sabe de mí, la Deep Web ya me ha reclamado, y lo que queda de mí es solo un reflejo digital, un espectro atrapado entre pantallas y sombras, esperando que otro curioso haga el mismo clic que me condenó. Un simple archivo de audio pudiera cambiar mi vida. Hasta que lo escuché. Trabajo como productor de sonido. Paso más horas frente a un ordenador que viendo la luz del día, editando grabaciones, buscando nuevas texturas para mis proyectos. La música siempre ha sido mi refugio, pero hubo un día en que ese refugio se volvió mi peor pesadilla. Todo comenzó cuando un colega me pasó un enlace de la Deep Web. Dijo que eran sonidos experimentales, imposibles de encontrar en ninguna parte. Mi curiosidad pudo más que cualquier precaución. Abrí el enlace y encontré una colección de archivos de audio extraños. Grabaciones de supuestos cantos de sirena. No esas sirenas míticas, sino voces humanas con un timbre extraño, hipnótico. Lo raro era que no había nada visual, ningún video ni imagen, solo el audio. Decidí escuchar uno de ellos con mis mejores auriculares. La primera sensación fue fascinación,
una melodía que se colaba por mis oídos y me hacía perder la noción del tiempo. Cada nota parecía arrastrarme hacia un lugar desconocido, profundo. Me sorprendió sentir que mi respiración se ralentizaba y mis pensamientos empezaban a dispersarse. Mientras la escuchaba, sentí un extraño hormigueo en la nuca, una especie de cosquilleo que se extendía por la espalda. No era dolor, pero me erizaba la piel. Por un momento tuve la sensación de que alguien más estaba allí, observándome, aunque la habitación estaba vacía. Al día siguiente, desperté con la sensación de que algo había cambiado. Pequeños detalles se sentían fuera de lugar. Mi habitación olía distinto, como humedad mezclada con sal, y había una ligera bruma en el aire que no recordaba haber dejado entrar. Las notas del canto seguían resonando en mi cabeza, aunque no había vuelto a escucharlas. Intenté ignorarlo, pero la obsesión crecía. Cada vez que abría la computadora, el mismo enlace aparecía en mi historial, como si me estuviera llamando. Empecé a notar un patrón extraño. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba fragmentos del canto mezclados con voces que imitaban a personas que conocía, susurrando cosas que no podía entender del todo. Al tercer día, me encontré revisando foros de la Deep Web donde la gente hablaba de esas grabaciones. Nadie daba una explicación clara. Algunos decían que los archivos tenían frecuencias que afectaban el cerebro, manipulando emociones. Otros aseguraban que quien los escuchaba durante demasiado tiempo no podía dormir, ni comer bien, hasta desaparecer de su rutina normal. La mayoría desaparecía de los foros y nadie volvía a saber de ellos. Yo seguí escuchando, incapaz de resistirme. Comencé a notar cambios sutiles en mi entorno. Mis plantas se marchitaban sin razón aparente. El café sabía distinto. Incluso mis vecinos parecían mirarme con desdén, como si algo en mí hubiera cambiado. Una noche, mientras editaba una grabación del canto, noté que mi reflejo en la pantalla no se movía del todo sincronizado conmigo. Parpadeaba unos segundos después, como si fuera otro. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna, pero no pude apartar la mirada. Al cuarto día, intenté grabar el canto para analizarlo más tarde, pero al reproducirlo, escuché detalles que no estaban antes. Pequeños susurros, casi imperceptibles, mezclados con la melodía, que parecían susurrar mi nombre. Sentí un miedo inmediato y una fascinación que se mezclaban de manera imposible de separar. Me levanté de golpe, pero la música seguía resonando en mis oídos, como si los auriculares la hubieran grabado en mi cerebro. Pasaron horas en las que me costaba distinguir realidad de ilusión. Sentía que las paredes de mi apartamento vibraban al compás de la melodía, y cada sonido cotidiano, el viento golpeando la ventana, el zumbido del frigorífico, parecía contener notas de aquel canto hipnótico. Intenté salir a caminar para despejarme, pero incluso en la calle escuchaba fragmentos de la melodía, mezclados con el ruido de la ciudad, como si la propia realidad estuviera contaminada por ese sonido. Comencé a registrar mentalmente cada detalle de lo que veía y escuchaba. Cada sombra parecía moverse ligeramente. Cada paso que daba resonaba distinto. Incluso mis propias palabras sonaban diferentes en mi cabeza, como si no fueran enteramente mías. Me di cuenta de que no podía hablar del tema con nadie. Nadie entendería que un archivo de audio pudiera tener tanto poder sobre la mente. Al final del quinto día, mientras revisaba otra grabación, sentí que algo se había instalado dentro de mí. No era físico, pero sí real. Un peso en la cabeza, una presión constante en los oídos. Cada vez que intentaba ignorar la música, la sentía más cerca, como si la melodía estuviera viva y me acechara. Mi habitación se había convertido en un santuario y a la vez en una prisión, y yo no podía decidir cuál era cuál. No podía apartar los auriculares. La curiosidad había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Cada archivo que escuchaba parecía pedirme más, impulsándome hacia un deseo que no comprendía del todo. No era miedo todavía, era fascinación, pero podía sentir que el miedo estaba a punto de llegar. Pasaron días en los que apenas podía diferenciar la realidad de los recuerdos. Escuchaba los cantos incluso sin auriculares, mezclados con el viento, la lluvia, el murmullo de la ciudad. Cada sonido cotidiano parecía transformarse en fragmentos
de aquella melodía hipnótica. Intenté salir, cambiar de ciudad, incluso desconectarme del mundo digital, pero la obsesión era incontrolable. Era como si la música me hubiera marcado, un eco constante que me seguía a todas partes. Una noche decidí grabar los cantos directamente desde mis auriculares para analizarlos. Mientras reproducía la grabación, noté algo que me heló la sangre. Había susurros que no recordaba haber escuchado antes. Susurraban palabras apenas audibles. A veces mi nombre, a veces frases que describían mis acciones más recientes, incluso mis pensamientos más íntimos. Era imposible que alguien supiera esas cosas, pero de alguna manera el archivo las había capturado. Me sentí observado, como si cada acción mía estuviera siendo registrada por la propia melodía. Mi rutina diaria empezó a desmoronarse. No podía concentrarme, no podía dormir. Mis comidas se quedaban intactas en los platos y me sorprendía despertándome varias veces por la noche, con la sensación de que alguien estaba susurrando a mi alrededor. Incluso cuando apagaba la computadora y guardaba los archivos en un disco externo, la música seguía resonando en mi mente, como un eco que no podía eliminar. Con el tiempo, comencé a notar cambios físicos y psicológicos. Mi pulso se aceleraba sin razón aparente. La luz me resultaba demasiado intensa y mi piel estaba constantemente erizada, como si algo invisible me rozara. Intenté hablar con amigos, pero las palabras se me quedaban atascadas. Sentía que mi voz no me pertenecía del todo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba fragmentos de los cantos mezclados con voces conocidas, imitando personas que habían pasado por mi vida y diciéndome cosas que no deberían saber. Intenté eliminar los archivos de forma definitiva. Formateé el ordenador, borré todo rastro, incluso tiré los discos duros. Pero los cantos seguían ahí, flotando en algún rincón de mi mente. En mis sueños se volvían más claros. Veía escenas de lugares que no conocía, con voces que me llamaban, invitándome a acercarme. Despertaba sudando, con la sensación de que algo invisible me había tocado, dejando una marca que solo yo podía sentir. Un día, mientras revisaba antiguos mensajes en los foros de la Deep Web, encontré un post olvidado, escrito con desesperación. Si escuchas más de un archivo, ya no podrás escapar. Se instalan en tu cerebro, no en tu ordenador. Solo hay un consejo. Deja de buscar. No respondas a la curiosidad. Leí esas palabras y sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Era demasiado tarde. Mi cerebro ya estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. Cada impulso de curiosidad me hacía reproducir mentalmente los cantos, y cada reproducción me sumergía más en el miedo y la fascina. Empecé a aislarme por completo. Dejé de salir, de hablar con amigos, incluso de producir música. La vida exterior se volvió irrelevante. Lo único que importaba era la música que me perseguía, la melodía que había logrado instalarse en mi mente. Incluso mi propia respiración parecía sincronizarse con el ritmo del canto, y los momentos de silencio me resultaban insoportables, como si el mundo hubiera dejado de existir sin esa música. Cada noche los cantos parecían evolucionar. No eran simplemente sonidos grabados. Se transformaban, adaptándose a mis pensamientos, anticipando mis emociones, explorando mis recuerdos. Escuchaba fragmentos de conversaciones que jamás había tenido, ecos de lugares que no había visitado, todo mezclado con la melodía original. Comencé a tener la sensación de que mi propia mente no me pertenecía del todo, que parte de ella se había perdido en ese archivo que nunca existió físicamente, solo en mi percepción. Ahora vivo en un estado constante de alerta. Evito cualquier ordenador, cualquier sonido que pueda recordar aquel canto, pero sé que eso no sirve de nada. A veces, cuando cierro los ojos, escucho una nota aislada, mínima, apenas perceptible, suficiente para recordarme que la música sigue ahí, flotando en mi mente. No hay escape. La curiosidad me atrapó, y el canto, silencioso pero persistente, me mantiene cautivo. Nunca pensé que un simple archivo de audio pudiera cambiar mi vida, pero lo hizo. Y sé que mientras haya curiosidad, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar el siguiente canto. Yo aprendí la lección demasiado tarde.
Y ahora solo puedo vivir con el eco de la música que me atrapó, recordándome que algunas cosas no deberían ser escuchadas, por mucho que queramos descubrirlas. Todo empezó como un experimento que se salió de control. Tenía que entregar un trabajo de informática, y como buen procrastinador, dejé todo para la última semana. Entre cafés interminables y noches sin dormir, descubrí un foro que prometía recursos avanzados para estudiantes desesperados. Al principio parecía inocente, casi un refugio de curiosos como yo. Documentos extraños, programas que aseguraban automatizar tareas, bases de datos que nadie fuera de ese sitio podría encontrar. Lo siguiente que recuerdo es que el reloj marcaba las 3 de la madrugada y yo seguía tecleando sin parar. Cada enlace me llevaba a otro y cada archivo descargado parecía encajar exactamente con lo que necesitaba. Pero había algo inquietante. Algunos documentos parecían susurrar más que informar. Palabras sencillas, instrucciones simples, pero cargadas de un peso que no podía explicar. Cada línea parecía conocerme, anticipar mis dudas, incluso mis miedos más pequeños. Al principio me decía que estaba exagerando. ¿Cómo podía un archivo saber lo que yo pensaba? Pero cuanto más navegaba, más sentía una especie de presión silenciosa, como si alguien estuviera evaluando mis movimientos desde algún lugar que no existía. No había sonidos extraños, no había luces intermitentes, ni errores de sistema. Solo la pantalla iluminando mi cara y yo atrapado frente a ella. Mis noches se volvieron monótonas y perturbadoras. La oscuridad de mi habitación se mezclaba con el resplandor azul del monitor. Cada documento era un laberinto de información útil, pero también de advertencias sutiles, comentarios crípticos al margen, palabras que parecían dirigidas a mí, notas de usuarios anónimos con frases como «No todos pueden entender esto» o «Hazlo ahora antes de que desaparezca». Me obligaba a mirar más de cerca, a descargar más archivos, a adentrarme cada vez más en un mundo que prometía ayuda, pero que al mismo tiempo me provocaba inquietud. Una noche, entre cientos de archivos, apareció uno diferente. Observa.txt. No había extensión visible, solo un nombre que parecía un comando. Lo abrí y encontré párrafos repetitivos, aparentemente sin sentido. Pero conforme los leía, sentí que mis propios pensamientos aparecían entre las líneas, mezclados con frases que yo nunca había escrito. Te estás hundiendo, no hay vuelta atrás. Cada clic te ata más a esto. Intenté cerrar la ventana, pero el cursor no respondía. Cada tecla que pulsaba generaba más palabras, más frases que parecían diseñadas para conocerme, para atraparme en un círculo del que no podía escapar. Después de esa noche, algo cambió en mí. Empecé a notar detalles que antes no había percibido. Cada vez que abría un archivo, mi respiración se aceleraba, mis manos temblaban ligeramente y un escalofrío recorría mi espalda. Las horas pasaban sin darme cuenta. Lo que comenzaba como curiosidad se convirtió en necesidad y sentía que algo dentro de mí esperaba, ansioso, que descargara el siguiente archivo, el siguiente documento, como si no pudiera detenerme sin sufrir alguna consecuencia invisible. Entre archivos encontré textos que analizaban mis propios hábitos, mis horarios de estudio, mis errores más frecuentes en los ejercicios, incluso mis pensamientos más íntimos sobre la universidad y mis amigos. Me asustaba lo exacto que eran. No había nada paranormal, nada tangible, solo datos y palabras. Pero la forma en que esas palabras parecían anticipar mis movimientos me hacía sentir observado, expuesto, vulnerable. Una madrugada, mientras navegaba sin rumbo, encontré un foro dentro del foro, un submundo oculto, donde los archivos venían acompañados de instrucciones extrañas. Repite esto en voz alta. Escribe tus errores. No lo compartas. Cumplirlas no tenía sentido práctico, pero una extraña compulsión me empujaba a hacerlo. Cada vez que lo hacía, sentía un escalofrío y al mismo tiempo una especie de alivio perturbador, como si el documento reaccionara a mis acciones, adaptándose a mis miedos y alimentando mi obsesión. Empecé a perder la noción del tiempo. Mi habitación era un refugio de silencio absoluto.
salvo por el teclado y el ratón. Las paredes parecían acercarse, y mi mente se llenaba de pensamientos que antes nunca había tenido sobre mí mismo, mis fallos, mis dudas, y la sensación de que, en algún lugar de la Deep Web, alguien o algo me observaba. No había cámaras, ni fantasmas, ni amenazas físicas, solo la certeza de que cada archivo me conocía mejor que yo. Esa fue la primera parte de mi descenso, un juego silencioso y perturbador, donde cada clic me atrapaba más y más. Y yo sabía, con un miedo creciente, que la verdadera prueba apenas comenzaba, que lo que había visto hasta ahora era solo la antesala de algo mucho más oscuro, más intenso y más personal. Desde la noche en que abrí observa.txt, todo cambió. Las horas del día dejaron de importar. La luz del sol parecía molestarme. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra de mi habitación y al resplandor azul del monitor. Cada clic era un pequeño sacrificio, y cada archivo que descargaba me ofrecía algo útil, pero también un recordatorio inquietante de lo vulnerable que me había vuelto. Al principio pensé que podría controlarlo, que solo era curiosidad, un interés académico, pero pronto me di cuenta de que no era así. Cada documento que abría me desafiaba de manera sutil. Me pedía acciones extrañas, detalles sobre mi rutina, confesiones sobre mis errores y miedos. Lo hacía todo solo frente a la pantalla, en la oscuridad. No había amenazas externas, no había fantasmas ni cámaras ocultas, solo yo y el silencio. Pero un silencio que parecía cargado de intención, de juicio silencioso. Una noche encontré un archivo titulado mapa.txt. Al abrirlo, parecía un simple listado de lugares, direcciones y nombres que yo reconocía. El parque donde solía estudiar, la biblioteca de la universidad, incluso mi cafetería favorita. Pero al leer con atención, me di cuenta de que cada ubicación estaba vinculada a recuerdos embarazosos, momentos de fracaso o discusiones que había tenido. Cada línea era una grieta en mi mente que alguien o algo conocía. Sentí un escalofrío que no desapareció durante horas. No podía creer que fuese coincidencia. Poco a poco, me volví más dependiente de esos archivos. Cada documento parecía diseñar mi día, cuándo estudiar, cuándo dormir, incluso cuándo comer. Y aunque mi cuerpo estaba agotado, mi mente seguía buscando más. Más información, más pistas. A veces encontraba archivos que contenían mensajes simples. ¿Recuerda lo que olvidaste la última vez? Fallaste, inténtalo de nuevo. Y aunque eran simples palabras, tenían un efecto devastador en mí. Me sentía observado sin que nadie estuviera allí. Mis propios pensamientos parecían filtrarse en cada línea de texto, y la sensación de control que creía tener desaparecía lentamente. Con el tiempo noté que mi percepción de la realidad cambiaba. Soñaba con documentos, con enlaces interminables, con códigos que se escribían solos frente a mis ojos. Cuando despertaba, sentía que algo me faltaba si no abría la pantalla. La Deep Web dejó de ser un sitio y se convirtió en una extensión de mi mente. Un lugar donde mis miedos y errores cobraban forma, donde mis dudas más íntimas se materializaban en palabras y archivos. Una madrugada, mientras exploraba un foro oculto dentro del foro original, encontré un archivo llamado registro.txt. Su contenido era simple. Una lista de acciones, cosas que yo había hecho en los últimos días, desde pequeños errores hasta momentos de inseguridad profunda. No había forma de que alguien hubiera recopilado eso. Y aún así estaba ahí, frente a mí, descrito con precisión escalofriante. Mi respiración se aceleró y por un momento consideré apagar todo y alejarme. Pero no pude. Abrí el siguiente archivo y luego otro, incapaz de resistirme. El aislamiento comenzó a afectar mi mente. No hablaba con mis amigos, apenas comía, y cada vez que intentaba desconectarme, sentía un vacío insoportable. Era como si una parte de mí permaneciera dentro de la pantalla, atrapada entre líneas de código y documentos. Comprendí algo aterrador. El verdadero peligro no estaba en la Deep Web misma, sino en cómo había permitido que se infiltrara en mi cabeza.
Mis pensamientos, mis errores, mis miedos, todo se había vuelto parte del juego. El último archivo que abrí antes de decidir escribir esto se llamaba final.txt. No tenía instrucciones, solo un texto que parecía escrito para mí. Cada decisión, cada clic, cada pensamiento, todo está aquí. No puedes escapar, solo observar. Sentí una mezcla de terror y resignación. No había monstruos, ni cámaras, ni persecuciones. Solo yo, frente a la pantalla, enfrentando la evidencia de que mis propios pensamientos podían convertirse en mi peor enemigo. Hoy escribo esto con las luces encendidas, aunque sé que es inútil. Cada noche siento el impulso de volver, de abrir un enlace, de descargar un archivo más. Sé que si lo hago, me sumergiré otra vez en el abismo que descubrí, en un mundo sin fantasmas ni sombras visibles, pero donde el terror es real, psicológico y absoluto. Y no puedo evitar preguntarme, ¿alguna vez podré volver a sentir que mis pensamientos son solo míos? Un clic no podría cambiar quién soy hasta que lo hizo. Vivo en Los Ángeles. Durante años trabajé como diseñador gráfico, llevando una vida rutinaria y tranquila. Nunca fui especialmente curioso con la tecnología más allá de lo necesario, hasta que descubrí la Deep Web. Todo comenzó con un comentario anónimo en un foro de insomnes. Si quieres olvidar quién eres, puedo ayudarte. Al principio lo ignoré. Parecía un troleo más, una broma macabra de Internet. Pero algo en esas palabras me caló hondo. Una parte de mí, oscura y aburrida de la rutina, quiso saber más. Esa noche, solo en mi apartamento, encendí el ordenador y me sumergí en enlaces ocultos. Páginas que tardaban minutos en cargar, foros vacíos y tiendas que parecían abandonadas. Cada clic producía un escalofrío. No había información de contacto, ni registros legales, nada que me dijera que esto era seguro. Todo era anonimato absoluto, y esa sensación de vacío y peligro me excitaba y aterrorizaba a partes iguales. Fue entonces cuando lo encontré. Un mercado que ofrecía drogas experimentales, productos químicos creados por manos anónimas, con promesas tan perturbadoras como fascinantes. Alterar la percepción, cambiar la mente, hacer visible lo invisible. La descripción de una de ellas me detuvo. Se llamaba Némesis y decía que revela lo que tu mente oculta de ti mismo. La advertencia de que nadie podía asegurar sus efectos no me detuvo. Al contrario, aumentó mi curiosidad. Pedí una dosis, lo mínimo que ofrecían, pensando que así podría controlar la experiencia. La entrega fue extrañamente rápida. Una caja diminuta apareció en mi buzón, sin remitente, sin etiquetas, solo un frasco de vidrio y un sobre con mi nombre escrito a mano. No había instrucciones, ni advertencias, ni siquiera una nota explicativa. Solo la palabra Jack. La sostuve en mis manos más tiempo del que quiero admitir, sintiendo que algo dentro de mí temblaba. Esa noche decidí probarlo. Al principio, no sentí nada. La habitación era igual, el silencio intacto. Pero luego todo comenzó a cambiar lentamente. No la habitación físicamente, sino mi percepción de ella. Los colores se intensificaban hasta volverse dolorosos a la vista, y las sombras parecían alargarse más de lo posible, invadiendo rincones donde no debería haber oscuridad. Cada sonido cotidiano adquiría un peso nuevo. El tic-tac del reloj era como un martillo golpeando mi cabeza. El zumbido de la nevera parecía un susurro que me recordaba secretos que ni yo mismo conocía. Mi mente comenzó a jugarme trucos. Recordé momentos que había enterrado, cosas de mi infancia que nunca había querido recordar, secretos de mí mismo que me hicieron estremecer. Me senté en el borde de la cama, sintiendo una mezcla de fascinación y terror que no podía describir con palabras. Durante horas sentí que alguien estaba viendo a través de mis ojos, pero no había nadie más en la habitación. Solo yo, la droga y mi mente desmoronándose lentamente. Al día siguiente, traté de continuar con mi rutina, pero algo en mí había cambiado.
Mis compañeros de oficina parecían diferentes, como si llevaran máscaras demasiado perfectas. Cada conversación que tenía estaba llena de detalles que no entendía, miradas que me inquietaban. Incluso mi propia voz me sonaba extraña cuando hablaba, como si no viniera de mí. Comencé a dudar de mi memoria, a preguntarme si los recuerdos que tenía eran reales o fabricaciones de mi mente. Los días siguientes fueron un descenso constante. Cada dosis de némesis me hacía sentir más fragmentado, más débil. Empecé a ver cosas que no podía explicar, movimientos en las esquinas de la habitación, reflejos en los espejos que no me correspondían, sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Una noche caminando por el barrio, las luces de la calle parecían seguirme. Cada sombra se alargaba demasiado. Cada reflejo en los escaparates parecía observarme, como si el mundo entero me estuviera estudiando. De vuelta en mi apartamento, empecé a notar un nuevo efecto perturbador. Los objetos que tocaba parecían conservar fragmentos de mi conciencia, pero distorsionados. Un vaso que había usado me hacía sentir vergüenza y miedo mezclados, como si guardara recuerdos de mí mismo que ya no reconocía. Comencé a escribir notas en un intento desesperado de mantener algo de control, pero a menudo no entendía mis propias palabras, y al leerlas me helaba la sangre. Fue entonces cuando la idea de dejarlo apareció por primera vez. Tiré la caja y el frasco a la basura, pero algo ya estaba roto. La curiosidad se había convertido en adicción, y la sensación de vacío que dejaba Némesis era más fuerte que cualquier miedo. No podía apartar la mente de aquello que había empezado, y cada intento de huir solo me acercaba más al borde de algo que no podía describir, una mezcla de terror y fascinación que me consumía lentamente. La mezcla de paranoia y fascinación creció hasta volverse insoportable. Las noches en mi apartamento se transformaron en un laberinto de sombras y susurros. Cada sonido se amplificaba. El crujido de la madera del suelo parecía acercarse. Pasos invisibles resonaban en el pasillo, y mi propia respiración se convertía en un eco extraño, ajeno, como si alguien más respirara dentro de mí. La sensación de que me observaban no desaparecía. A veces miraba por la ventana y creía ver figuras moviéndose entre los coches aparcados, pero cuando parpadeaba, no había nada. Empecé a perder la noción del tiempo. Días y noches se confundían, y con ellos mis recuerdos. Había huecos enormes en mi memoria, caminatas por la ciudad que no recordaba, conversaciones con amigos que desaparecían de mi mente tan pronto como terminaban. Intentaba escribir lo que vivía para mantenerme cuerdo, pero las palabras se transformaban en garabatos incomprensibles, como si la droga reescribiera mis pensamientos antes de que pudiera plasmarlos. Un día encontré un mensaje en mi móvil que no recordaba haber escrito. No puedes huir de ti mismo. La pantalla parecía vibrar bajo mis dedos. No sabía si lo había escrito yo o si había sido una especie de alucinación inducida por la droga. La incertidumbre me volvió paranoico. Cada objeto, cada papel, cada nota era sospechoso. Todo podía contener un mensaje oculto, una instrucción que mi mente debía obedecer sin que yo lo supiera. Las dosis de Némesis empezaron a afectar mis decisiones. Pequeñas cosas. Qué ropa ponerme, qué correo enviar, incluso qué comer. Sentía que algo dentro de mí me empujaba hacia elecciones que no comprendía, y el miedo a perder completamente el control se volvió constante. Intenté dejar de tomar la droga, pero la ansiedad y los síntomas físicos eran insoportables. Temblores, sudor frío, palpitaciones que me hacían sentir que mi corazón iba a estallar. Era como si el frasco contuviera algo más que química, como si me hubiera dejado un fragmento de su voluntad dentro de mí. Una noche desperté empapado en sudor. Sentí un peso sobre mi pecho, y aunque la habitación estaba vacía, escuché un murmullo. Mi propio nombre arrastrado por un tono que no era humano. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La sensación de presencia era abrumadora. Todo mi cuerpo temblaba y aún así sabía que no había nadie allí. Lo peor era que esa sensación no se iba con la luz del día. Persistía, latente, como una sombra adherida a mi conciencia. Mis amigos comenzaron a preocuparse.
Dejé de contestar mensajes. Desaparecía durante horas y a veces días. Cuando volvía, no recordaba nada de lo que había hecho. En mi apartamento encontré más notas extrañas, escritas por mí pero con caligrafía que me resultaba ajena. Frases cortas y perturbadoras. No hay escape. Mira dentro de ti. Te estoy viendo. Cada palabra me helaba la sangre y me empujaba a tomar otra dosis, en un intento desesperado de entender lo que estaba sucediendo. Con el tiempo, la realidad se volvió difusa. Empecé a ver figuras humanoides en los reflejos, pero desaparecían si parpadeaba. Mi sombra parecía moverse por sí misma, anticipando mis movimientos. Intenté confrontarlo, gritarle, pero no había nadie. Solo mi propia mente, transformada en un enemigo silencioso. La droga no solo alteraba la percepción, parecía haber modificado la forma en que mi cerebro interpretaba la existencia, obligándome a vivir en un mundo donde la línea entre lo real y lo imaginario desaparecía. Cada decisión, cada recuerdo que aún conservaba, estaba teñido por némesis. Me sentía fragmentado, dividido entre quien creía ser y quien la droga me estaba convirtiendo. No podía confiar en mis sentidos, ni en mi memoria, ni siquiera en mis pensamientos. Era como si alguien hubiera abierto mi mente y estuviera moviendo piezas, distorsionando mis recuerdos, borrando momentos enteros y reemplazándolos con algo que no comprendía. Hoy, mientras escribo esto, apenas reconozco mi propia mente. Cada palabra que plasmo es un esfuerzo titánico por mantenerme anclado a la realidad. Cada pensamiento está impregnado por el eco de Némesis. No sé si algún día recuperaré los recuerdos que he perdido, o si la droga ya me ha transformado en alguien que solo recuerda fragmentos de sí mismo. Sé una cosa, nunca imaginé que un clic en la Deep Web podría hacerme olvidar quién soy, pero lo hizo, y ahora mientras escucho el zumbido constante de la nevera, siento que algo dentro de mí sigue susurrando, observando, esperando que caiga en el vacío del que no hay regreso. La adrenalina puede saber tanto a miedo hasta aquella noche. Yo corro, no carreras legales, no circuitos con público, ni luces. Corro en la oscuridad de la Deep Web, donde las apuestas no se pagan con dinero, sino con secretos y riesgos que no podrías imaginar. La primera vez que llegué a uno de esos garajes, un frío húmedo me recorrió la espalda. Los coches estaban alineados como soldados esperando órdenes, motores rugiendo suavemente, oliendo a gasolina y neumáticos quemados. Y algo más, algo indefinible que me hizo pensar que estaba entrando en otro mundo. El organizador no tiene nombre, aunque todos lo llaman el corredor. Su reputación viaja por foros y chats encriptados, como un rumor que hiela la sangre y que nadie confirma. Sus reglas son simples: llegar vivo al final de la carrera y no hacer preguntas. Lo demás no importa. Mi primer día allí, nadie me explicó nada. Solo me dijeron que observara, que aprendiera y que respirara despacio. Cada corredor parecía flotar entre sombras. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y excitación que me atrapó de inmediato. Y luego escuché los motores rugir más fuerte, sentí el temblor en el suelo y supe que estaba a punto de experimentar algo que marcaría mi vida para siempre. Antes de la primera carrera, Marcus, uno de los corredores más experimentados, me llevó a un rincón oscuro del garaje y me habló con voz baja. Aquí no solo se gana o se pierde dinero, Jack. Se gana o se pierde algo que no puedes recuperar. No entendí del todo qué quería decir hasta que vi el primer accidente. Un novato perdió el control de su coche al tomar una curva demasiado rápido. No hubo sangre visible, ni ambulancia, ni gritos. Al día siguiente, ese corredor ya no estaba, como si nunca hubiera existido. El miedo se instaló en mí de golpe. Las apuestas eran extrañas, casi rituales. Antes de cada carrera, todos depositábamos algo que no podía recuperarse. Información, contactos, secretos que nadie más conocía. Nadie hablaba mientras lo hacía. El silencio era pesado, casi tangible. Solo el zumbido de los motores y el olor a goma quemada llenaban el aire.
Aprendí a reconocer cada sonido de los coches, cada patrón de aceleración y frenada, y sobre todo, cada sombra que se movía entre los vehículos. Conocí a otros corredores que parecían sacados de otra vida. Lila, pequeña y ligera, manejaba como si cada curva fuera un mapa que solo ella conocía. Marcus, serio y calculador, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, y el que todos llamaban el fantasma, que aparecía y desaparecía sin previo aviso, siempre con coches imposibles y apuestas que daban miedo solo de escuchar. Nadie hablaba demasiado, pero podía sentir la tensión en cada mirada. Todos estábamos en la misma trampa. Todos sabíamos que perder no era solo cuestión de dinero. Recuerdo una noche en particular, después de una carrera que casi me cuesta la vida, cuando nos quedamos solos en el garaje. Marcus me habló de la última carrera, un evento del que pocos hablaban y que nadie parecía recordar del todo. Dijo que solo participaban los corredores más valientes o los más desesperados, y que la experiencia cambiaba a cualquiera que sobreviviera. La idea me dejó un nudo en el estómago que todavía siento. Durante los días siguientes, las carreras se volvieron más intensas. Cada encuentro en la carretera parecía una danza entre la vida y la muerte. Había corredores que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, coches que parecían imposibles de controlar y apuestas que subían más allá de lo imaginable. Yo empezaba a entender que la Deep Web no era solo un mercado de apuestas. Era un lugar donde el miedo se compraba, se vendía y se consumía como la gasolina de nuestros coches. Una noche, mientras revisaba los chats encriptados y las fotos de carreras anteriores, noté algo inquietante. Nombres de corredores que creía conocer habían desaparecido, sus coches borrados de todas las listas, como si nunca hubieran existido. Y aún así, seguía recibiendo invitaciones, siempre con ese rugido de motor en la distancia, recordándome que nadie realmente se detiene, que todos seguimos corriendo hacia un destino que nadie se atreve a nombrar. Cada carrera me enseñaba algo nuevo, cómo el miedo puede volverse adictivo, cómo la adrenalina puede nublar la razón y cómo un solo error puede borrarte del mapa. Comencé a sentir que los corredores no solo competíamos entre nosotros, competíamos contra algo más grande, algo que no se veía pero que lo controlaba todo. Y yo cada noche respiraba hondo, preparándome para otra carrera, otra apuesta, otra dosis de miedo que ya no podía dejar atrás. Nunca había sentido tanta presión como aquella noche. Llegó un corredor nuevo, silencioso, casi invisible, con un coche viejo que parecía incapaz de resistir la velocidad que requerían estas carreras. Pero en cuanto puso el motor en marcha, supe que había algo extraño en él. Cada curva, cada adelantamiento era perfecto, calculado, aterradoramente preciso. Todos los demás mirábamos y sentíamos un escalofrío que recorría la espalda. No solo era un corredor más, era un enigma que nadie podía descifrar. La apuesta esa noche era diferente, más alta, más peligrosa. No solo dinero, ni secretos, sino información que podía destruir vidas si caía en las manos equivocadas. Cada corredor guardaba un fragmento de algo oscuro y lo estábamos arriesgando todo por un instante de victoria. Cuando escuché el rugido de los motores al arrancar, mi corazón se aceleró como si quisiera adelantarse al propio coche. Cada curva era un acto de fe, cada adelantamiento un juego con la muerte. Durante la carrera, sucedieron cosas que aún me persiguen. Uno de los corredores, un tipo alto con casco negro, desapareció en medio de la autopista. No hubo accidente, no hubo frenada brusca, simplemente se desvaneció. Todos lo vimos, pero nadie dijo nada. La sensación de que algo invisible nos observaba creció hasta hacerse insoportable. La carretera parecía viva, respirando con nosotros, recordándonos que cada decisión podía ser la última. En un tramo oscuro, el nuevo corredor se acercó peligrosamente a mí. Sentí que me estaba desafiando, y durante un segundo entendí que no se trataba de ganar la carrera, se trataba de sobrevivir a la locura que nos rodeaba. Cuando logré adelantarlo, el silencio dentro del coche fue absoluto. Solo escuchaba mi respiración, cada latido retumbando en mis oídos,
y un miedo que no había sentido antes. Al cruzar la meta, nadie celebró. La victoria ya no importaba. Solo el hecho de haber llegado vivo significaba algo. Todos estábamos agotados, temblando, y aún así sentí que la noche no había terminado. Había algo en el aire, un olor a peligro que no se disipaba. Marcus me miró y sus ojos decían lo que ninguno de nosotros quería admitir, que había más por venir, algo que no podíamos controlar. Esa noche, en el garaje vacío, escuchamos un ruido extraño. No era un coche, no era un motor, sino un golpe seco que resonaba entre las paredes. Todos nos quedamos inmóviles, y por un instante pensé que la carrera no había terminado, que aún estábamos atrapados en un juego que nos superaba. El nuevo corredor desapareció tan misteriosamente como había llegado. Nadie habló, pero sentí que todos estábamos conscientes de algo. Habíamos cruzado un límite que no se podía deshacer. A partir de ese momento, cada invitación que recibo es como un recordatorio silencioso. Las carreras continúan, los corredores cambian, pero el miedo permanece. Recibo mensajes con coordenadas, fotos borrosas de coches en carreteras vacías, nombres que desaparecen y reaparecen sin explicación. La adrenalina sigue llamándome, aunque sé que no hay vuelta atrás. A veces me pregunto si todo esto es una trampa, un experimento, o si simplemente nos hemos convertido en peones de algo demasiado grande para comprender. Sigo corriendo porque parar no es una opción. Cada carrera es un ritual que consume mi miedo y lo transforma en adicción. Cada victoria es un respiro breve antes del próximo desafío. Y aún así, en la soledad de mi apartamento, escucho un motor en la distancia. No hay nadie en la calle. Sé que es mi mente jugando conmigo, o quizá no. Tal vez sea la próxima invitación, la que puede ser la última, la que definirá si sigo siendo Jack, el corredor, o si me convierto en otro nombre borrado de los registros, como tantos otros que vinieron antes que yo. Nunca imaginé que la adrenalina pudiera saber tanto a miedo, y aún así sigo corriendo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.